y una búsqueda global. ¿Y para qué se utiliza cada una de ellas? Entonces, imaginémonos una base de datos que tiene millones o billones de secuencias, ¿cierto? Hay muchas secuencias en esta base de datos. Y nosotros tenemos una secuencia que la denominamos, o el BLAS la denomina query, ¿cierto? O pregunta. Y cada una de estas secuencias que están en la base de datos, el BLAS las denomina como sujeto. Entonces, lo que hace el BLAS, el algoritmo BLAS, es básicamente utilizar una estrategia de búsqueda muy bonita, que es decir, no voy a coger esta secuencia y la voy a pegar a la primera para ver cuánto se parece, luego a la segunda para ver cuánto se parece, luego a la tercera, a la cuarta y así sucesivamente. Y luego al final miro cuál es la que más se parece. Sino que él dice, si yo como esta secuencia y la divido en pedacitos, voy a buscar el primer pedacito, a cuál de todas estas secuencias se pega, y cuando ya sepa a cuál de ellas se pega, le voy pegando el segundo, el tercero y el cuarto. Y de esa manera hago una búsqueda mucho más eficiente. En inglés van a encontrar un símbolo que se llama el WS, o el Word Size, ¿cierto? Que en español quiere decir el tamaño de la palabra, que en otras palabras es cuántas letricas tiene ese fragmentico que yo generé. Por ejemplo, si es ATC, tiene un word size de 3, ¿cierto? Un word size de 3. Si le colocamos otra letrica G a este pedacito, que sea de 4 letricas, entonces tiene un word size de 4. Entonces, de esa manera, nosotros vamos tomando la secuencia query, la dividimos en pedacitos, tomamos el primer pedacito, ese primer pedacito se va a la base de datos, que pegó con esta secuencia, alineó con esta secuencia, entonces los otros 3 pedacitos van y se alinean también. Y ya me dice cuál es el porcentaje de identidad entre mi secuencia completa y la secuencia de la base de datos. Aquí va a sacar 3 valores muy importantes. Uno, que es el porcentaje de identidad. 2, que es la cobertura. Y 3, el e-value. ¿Cierto? Entonces, este es una búsqueda local, o sea, con pedacitos. Pero en algunas ocasiones yo quiero mirar, por ejemplo, un cromosoma frente a otro, que son secuencias muy grandes, o un genoma frente al otro, que tanto se parecen o que tanto difieren. Ahí ya no hacemos la búsqueda local, sino global. Y es simplemente, si aquí está el genoma de la base de datos, ¿cierto? El sujeto, yo le coloco el query completico sobre él. Y miro qué tanto se parecen, ¿cierto? Aquí puedo ver, por ejemplo, cuando un cromosoma le falta un pedazo, puedo ver translocaciones de grandes longitudes de nucleótidos, de lesiones de un brazo de un cromosoma, translocaciones muy grandes. Entonces, cuando es simplemente para identificar una secuencia, se hace un BLAST local. Y cuando quiero ver movimientos génicos grandes, como por ejemplo entre genomas y cromosomas, se hace un BLAST de tipo global. Entonces, por eso el título de nuestra secuencia es una herramienta para la búsqueda de alineamientos básicos locales, porque utiliza una búsqueda local. Y básicamente lo que se pretende hacer es mandar una hojita o una secuencia a la base de datos y que ella nos diga aquí en la base de datos a cuál es la que más se parece, ¿cierto? Entonces, como definición, tenemos que el BLAST es una herramienta bioinformática de alineamiento de secuencias de ADN, RNA y proteínas de tipo local, que sirve para comparar una secuencia problema query contra una gran cantidad de secuencias que se encuentran en una base de datos. El algoritmo encuentra las secuencias de las bases de datos que tienen un mayor porcentaje de identidad con la secuencia problema, para tratar de inferir genes ortólogos, funciones biológicas, realizar anotaciones y predicciones funcionales de los genes. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a ingresar a PubMed
perdón, el NCBI, vamos a buscar el algoritmo BLAST y vamos a llegar hasta esta partecita. Entonces, como eso ya es tan famoso, si uno lo coloca en Google, eso aparece de una vez. Pues coloquémosle aquí BLAST y ya nos saca directamente la dirección. Aquí está, ¿cierto? O si de pronto no les da, aunque no creo, colocan en CVI, y acá a mano derecha dice Rumblas. Y ya aquí estaríamos dentro también del Rumblas, ¿cierto? Muy bien. El Blast tiene 1, 2, 4, 5, 6 formas diferentes de hacerse. Entonces, la primera forma, a partir de una secuencia de nucleótidos, buscar otra secuencia de nucleótidos. Segunda forma, a partir de una secuencia de proteínas, buscar otra proteína. Una forma intermedia, a partir de unos nucleótidos, buscar una proteína. Otra forma intermedia, a partir de una proteína, buscar una secuencia de nucleótidos. La quinta forma se llama el primer blast, que es para diseñar primers o para buscar a partir de un juego de primers a qué secuencia se alinea. Entonces uno pega aquí el forward, pega aquí el reverse y puede colocar la secuencia aquí para mirar esos primers cómo se pegan a la secuencia. O si uno no tiene la secuencia, deja esto en blanco y él le dice a qué secuencia se pegan. Entonces esta sería la quinta forma del BLAST. Y la sexta es la global, donde colocamos un genoma frente a otro genoma y miramos qué tanto se parecen. Por ejemplo, ACT Sanger, que es como el visualizador de los alineamientos globales. Entonces esta está muy bonita. Vamos a abrirla. Aquí podemos ver un genoma en la parte superior y un genoma en la parte inferior. Y se alinean de forma global. ¿Para qué? Para mirar las zonas conservadas. Por ejemplo, esta línea, este bloque que baja rectecito rojo, quiere decir que esta zona del genoma 1 es igual a esta zona del genoma 2. Pero, por ejemplo, esta línea que ven aquí como vertical quiere decir que en el genoma 1 ese bloque génico está en esta parte, pero en el genoma 2 está un poquito antes. O puede pasar lo contrario, que esta parte del genoma 1 que está acá, esté un poquito después en el genoma 2. Entonces, a todos esos eventos se le llama la plasticidad genómica de los diferentes genomas. Y su análisis se le llama un análisis de sintenia o de movimientos génicos a través de los genomas. Y se hace mediante un alineamiento global, que es el segundo tipo de alineamiento del algoritmo BLAST. Bien, entonces ya saben que tenemos 6, no solo estos 4, sino 6 tipos diferentes de BLAST. Y la forma de utilizarla es muy fácil, simplemente se pega la secuencia y se le da acá abajito en BLAST. Si queremos colocarle la base de datos sobre el organismo también lo podemos colocar, pero si no lo tenemos, se deja así en blanco. Listo. Tan, tan, tan. Vamos a correr un BLAST. La proteína X1, que no sabemos cuál es, y la copiamos. Nos vamos a hacemos esto también. Vamos a hacerlo desde cero. Y llegamos aquí, ¿cierto? ¿Cuál de los 4 tipos de BLAST voy a utilizar para identificar a partir de una secuencia de proteínas otra proteína? El protein blast. Exactamente. Entonces, este de acá. Pegamos nuestra secuencia. Aquí miramos la base de datos recomendada, es esta, de Cluster
NR, o sea que busque en todas las bases de datos de proteínas, que haga un BLAST-P y BLAST. Y esperemos un momentico que nos las identifique. De aquí terminó, miren que es súper rápido. ¿Cuántas secuencias hay en el SCBI? Billones de secuencias. Y miren que en unos cuantos segunditos ya me las identificó. Pues aquí está. Siempre el mejor resultado va a ser el primero. ¿Listo? Entonces es una proteína del género Leptospira. Es una poliamina aminopropil transferasa. Y aquí tenemos los tres valores que son los interpretativos, que son la cobertura, la identidad y el e-value, ¿cierto? Entonces, hablemos sobre la cobertura. Tiene una cobertura del 100%. Entonces, vamos acá de nuevo. Listo. Entonces, tenemos nuestra proteína que tiene 100 aminoácidos, ¿cierto? Esta proteína es el subject, o sea, o el sujeto, que es la proteína que está en la base de datos. Y mi proteína es esta verdecita que llegó hasta el aminoácido número 70, se logró alinear con la de la base de datos hasta el aminoácido número 70. ¿Qué porcentaje de cobertura tuvo mi proteína con respecto a la de la base de datos? A mis chicos, 70%. 70% de cobertura. Y si mi proteína hubiera llegado hasta el final, ¿qué cobertura hubiera tenido? 100%. 100% de cobertura. Y si mi proteína hubiera llegado solo hasta aquí, hasta 40 aminoácidos, ¿qué cobertura hubiera tenido? 40%. Entonces siempre metas en la cabeza como que ustedes tienen una cobija y se van a arropar. Si la cobija los logra arropar toditos, tiene un 100% de cobertura. Si la cobija les deja los pies por fuera, tiene una cobertura inferior al 100%, ¿cierto? Entonces, definiendo eso, sería la cobertura es la cantidad de nucleótidos de mi secuencia problema o query que se logran alinear con la secuencia de la base de datos o el subject. ¿Listo? Esa sería la definición. Entonces, vámonos para acá y tenemos un valor del 100%. ¿Cómo podemos ver eso gráficamente? Aquí en el alineamiento, perdón, aquí en el resumen gráfico. Entonces, miren, aquí está mi query y aquí están todas las secuencias de la base de datos que se lograron alinear con la mía. Por ejemplo, la primerita que logró la mejor puntuación, la poliamina, miren, va del nucleótido 1 hasta el último, ¿cierto? Mientras que esta tercera tendrá una cobertura del 100%. No, profe. No, ¿y qué tal esta? ¿Tendrá una cobertura del 100%? Tampoco. ¿Y esta de aquí? Tampoco. Entonces, este resumen gráfico lo que les muestra es eso, gráficamente cómo se comportó la cobertura. ¿Y será que mi secuencia query tiene más de 200 aminoácidos similares a las secuencias de las bases de datos o no? Sí, profe. Sí, tiene, ¿cierto? Entonces esa gráfica, ese colorcito rojo quiere decir que tiene más de 200 aminoácidos igualitos a las de las bases de datos, o podría tener entre 80 y 200, y la rayita sería moradita, o entre 50 y 80, y la rayita sería verde, o entre 40 y 50, azul, o menos de 40 nucleótidos, negra, ¿cierto? O sea que tiene una muy buena cantidad de nucleótidos iguales a las secuencias que se encontraron en la base de datos. Muy bien. Otro valor importante, la identidad. Y la identidad la podemos ver como un alineamiento entre las dos secuencias. Pues coloquemos aquí la secuencia query y la secuencia sujeto, ¿cierto? La secuencia subject y la secuencia query. Y vamos a inventarnos que tengan 10 letricas. Aquí tiene una A, una
T, G, C, 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 G, G, 3, 6, 8. T, A. ¿Cierto? Si mi secuencia tiene una A, G, C, 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 G, G, T, A, pero aquí tiene una G, ¿cierto? Para compararla con eso. Si las dos tienen 10 letricas, ¿cierto? 10 aminoácidos o 10 nucleótidos, ¿cuál sería el porcentaje de identidad ahí? 90%. 90%. ¿Y cuánto sería el porcentaje de diferencia? 10%. 10%. Entonces, que me da una definición bien bonita de qué es el porcentaje de identidad. El porcentaje de identidad es el número de aminoácidos que comparten entre la secuencia de la base de datos y mi secuencia de problema. ¿Listo? Entonces, si nos vamos al BLAST, vemos que el porcentaje de identidad fue de 96.79. Entonces, yo quiero saber por qué no fue 100%. Entonces, me voy a el alineamiento. Y en el alineamiento puedo ver el query. ¿Quién es el query? ¿Mi secuencia o la de la base de datos? Mi secuencia. ¿Y el sujeto? La de la base de datos. La de la base de datos. Entonces aquí me va mostrando, cuando vean estas líneas esas aminoácidos en la mitad, es porque el aminoácido del query es igual al aminoácido del sujeto. Entonces aquí todo es igual, todo es igual, todo es igual. Cuando encuentren un simbolito, es porque hay una diferencia. Entonces en nuestro query hay una Q y en la secuencia de la base de datos hay una R. Por acá también hay una diferencia. En nuestro sujeto hay una N y en la base de datos una D. Acá hay otra diferencia y acá hay otra diferencia. Entonces por eso no es una identidad de 100%. Recordemos, el porcentaje de identidad es el número de aminoácidos que se comparten entre la secuencia query y la secuencia sujeto de la base de datos. Y se hace una regla de 3 simple, ¿cierto? Entonces acá, si el 100% es 280 aminoácidos, 271, que son los igualitos, ¿a cuánto equivale? Al 97%. ¿Sí queda claro esa partecita, mis chicos? Sí, profe. Y el tercer valor súper importante, que incluso aquí lo colocan en negrilla, es el i-value, ¿cierto? Y el i-value es cuál es la probabilidad de que la secuencia que yo estoy identificando realmente pertenezca al género Leptospira y que sea la secuencia de la poliamina aminopropil transferasa. Entonces, ¿cómo se interpreta este valor? Entre más cercano al 0 o 0 quiere decir que es la misma secuencia o que está genéticamente relacionada con la secuencia de la base de datos. Entre más grande sea el valor, más se aleja. Entre más se aleje del 0 quiere decir que menos relacionada es. O sea que mi valor ideal sería 0. Y entre más cerquita al 0, más relacionada. Entre más distante al 0, menos relacionada es. Entonces ese sería el tercer valor importante. Vamos a bajarnos un poquito. Y aquí está todo el procedimiento. Y nos dicen que repitamos el procedimiento con la proteína X2, X3, X4, X5 y X6. ¿Listo? Y falta la última partecita que es el taxonomy, donde me va a mostrar con qué organismo se relaciona más. Aquí me muestra toda la taxonomía del organismo con el cual se relaciona y obviamente el Leptospira, ¿cierto? Y las diferentes especies
de leptospira. Luego se relaciona con estos espiroquetales, ¿cierto? Pero la mayor relación la tiene con el género leptospira. Y si miramos acá, miren que son leptospira, 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 ¿cierto? Está genéticamente relacionada con el género leptospira. Muy bien. Entonces, ¿quién me ayuda con la proteína X2? Yo doy la respuesta. Mi proteína pertenece al género leptospira y codifica para la poliamina aminopropil transferasa con un 100% de cobertura, un 96.79% de identidad y un valor de I-value de 0.0. Entonces, asimismo, me van a presentar ustedes cómo identificaron la segunda proteína. Entonces, adelante. ¿Quién hace la segunda? Sí. Pues realmente las dos. ¿Por qué le presento la pantalla? Realmente, incluso es el valor más importante no se debe leer individualmente ni por identidad, ni cobertura, ni por I-value, sino que sean una combinación de las tres. Mira este ejemplo. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, profe. Listo, aquí tenemos todas las secuencias de las bases de datos. Listo. Y aquí tenemos nuestro query. Y resulta que nuestro query tiene este patrón de letricas. ATGC, ¿listo? Pero resulta que esta secuencia de acá, ATGC. Y esta aquí de abajito tiene también ATGC. Si yo miro el porcentaje de identidad de mi query con estas dos secuencias, ¿cuánto me va a dar? 100%. ¿Y eso es real? No es real. ¿Por qué? Porque de aquí para acá también hay secuencias, solo que el programa no lo encontró. Y me va a decir que la identidad es del 100%. Porque se logró alinear estas cuatro letricas con estas cuatro letricas. Entonces, ¿sería mejor interpretar un resultado solo con la identidad? Muy peligroso, ¿cierto? Pero si yo tengo la cobertura, yo puedo decir, ah, sí, ese pedacito se parece un 100% a estos pedacitos de estas dos proteínas. Pero resulta que este pedacito de acá es pura CCCC y este pedacito de esta proteína de acá es puras CCCC. Entonces, ¿ya a quién descarto yo? A esta secuencia de acá, a pesar de que tiene un 100% de identidad con el inicio de mi secuencia, no es mi secuencia. Mi secuencia es esta que está acá. Y tengo un 100% de identidad y un 100% de cobertura. Listo. Ahora hagamos la interpretación contraria con la cobertura. ¿Qué tal si yo tengo esta proteína y el software me dice que es esta proteína? ¿Por qué? Porque tiene una cobertura de 4 nucleótidos. Entonces miren que la cobertura por sí sola también es muy peligrosa porque puede que me esté cubriendo un pedacito de la secuencia de la base de datos. Y no quiere decir que me la haya cubierto totalmente. Eso por sí sola tampoco tiene mucho valor. Y así tenga una cobertura del 100%, una identidad del 100%, ¿qué pasa si esa proteína es igual en dos géneros diferentes? Ahí también estaría un falso positivo, porque no estaría diciendo yo que esa proteína pertenece a leptospira, sino que, por ejemplo, un género muy familiar a leptospira o genéticamente muy relacionado es Turnerella o leptonema. Y resulta que Turnerella o leptonema también tienen esta proteína. Y es solo un poquito diferente a la mía. Entonces, a pesar de que tenga un alto porcentaje de identidad,
a pesar de que tenga un alto porcentaje de cobertura, si no contemplo el valor del e-value, probablemente esté dando un resultado que no sea muy confiable. Entonces, ¿cuál es mejor? Ninguno de los tres. Los tres tienen que usarse en combinación para poder hacer una identificación mucho más precisa de la proteína. ¿Y te queda claro? Ok. Bien, ¿quién me da pues mi segunda proteína? Ya quiero Yo, saber quién profe. es. Adelante, Isaac, proyecte. Sí está viendo, sí se ve. Sí. Bueno, Excelente. acá podemos ver la cobertura del 100%, que lo podemos confirmar acá. Súper. Acá está el porcentaje de identidad que es del 100%. Ujú. Y el valor E, aunque no es cercano, no es 0, es el que está como, Más cercano. aunque este está más cercano, tiene una identidad menor. Pero exactamente. Entonces Y ahí acá se pues hace un... podemos confirmar que pertenece a Leptospira interrogans. Correcto. Ese es mi chico súper Pero le poderoso. puedo aprovechar para hacer una pregunta del parcial respecto a Blas, que no entendí algo. Sí, sí, claro que Es sí. que acá dice, bueno, decía que, espera, lo busco, que está acá arriba. Que dice, profe, que muestra los resultados de forma gráfica mediante capturas de pantalla. Sería Sí, mostrar es, solo esto por proteína. sí, exactamente. Un pantallacito de ese resultado, porque ahí podemos ver Ah, el listo, value, pues, la identidad y la cobertura. Sería un pantallazo exacto de ese cuadrito. listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Entonces, ¿quién nos muestra la tercera proteína? Ninguno. Entonces las dejamos de tarea las 5 proteínas para que la identifiquen. ¿Listo? Y, Listo, profe. y bueno, mis chicos superpoderosos, que tengan un feliz fin de semana, pasen bastante y ya saben que tienen plazo hasta el otro sábado para enviarme el parcial. ¿Listo? Muchos éxitos y que les vaya muy bien. Recuerden que el parcial 1 ya está reportado en Mares, entonces pueden ingresar a Mares y ver su nota. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta. ¿Hasta qué hora se puede entregar el parcial? ¿Hasta las 10? A las 10. Sí. Listo, profe, gracias. Chao, chao. Feliz día. Chao, profe, gracias. Hasta luego.